su inicio de semestre? ¿Tranquilo? ¿Todavía tranquilo? Todo muy bien, profesora. Sí, profe, todo tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Me da gusto que vayan paso a pasito. Todo bien, maestra. Sí, por el momento esperemos que sí. Todavía estamos tratando de ser amigos, ¿no? Ok, vamos a ver. Andrés Muñoz Mago. Sí, maestra. Platícame, ¿en qué nos quedamos? Habíamos visto la teoría del primer tema. Realmente no me acuerdo muy bien cuál era el tema, pero vimos un poco de teoría sobre la introducción, sobre la batería. Y no para eso les pido que tomen apuntes. Damián Martínez Mercado. Sí, profesora. Platícame. Sí, igualmente se quedó en teoría. De hecho, igualmente dijo que hoy toda la semana creo que íbamos a ver un poco de teoría porque, bueno, Sí, pero ¿qué favorita. teoría? ¿Qué conceptos? ¿Qué cosas? Eh, igualmente no recuerdo muy bien, profesora. Fíjense nada más, empiezan a ponerme de buenas. A ver, las niñas son más ordenadas. Espero que no me decepcionen. A ver, déjenme ver, a ver. Qué barbaridad. Son poquitas. Ilse, Michelle, Gutiérrez Martínez. La primera. Ando revisando aquí. Es que así yo que ahorita que como tal no me acuerdo, sino que lo tengo más. Pues para eso saquen sus apuntes, pues ¿para qué se los pido? A ver. ¿Le puedo decir yo? Dime, Jessy. Estábamos viendo métodos y herramientas en la construcción de base de datos. Nos quedamos en el modelado, construcción y despliegue. Okay. Gracias, Jessy. Me da gusto que por ahí hay alguien que está al tanto de dónde voy. Bien, les comparto entonces dónde me quedé. ¿Sí? Ahí me quedé. Y estuvimos hablando, sí, teoría, mucha teoría, pero ¿qué teoría? Vimos definiciones de bases de datos, definiciones de datos, de información, de conocimiento, sobre las etapas de la ingeniería de software, sobre pues algunas de las etapas que podemos encontrar dentro de los ciclos de vida, y específicamente terminamos aquí en los métodos y herramientas, donde vemos que el método, si bien nosotros no lo definimos, porque eso tiene que ver con la metodología que se utilice para desarrollar el proyecto, el sistema, el software, el proyecto, lo que estemos, ¿sí? El ciclo de vida que se haya determinado, sí tenemos como tal ya herramientas, ¿sí? El método nos tenemos que adaptar. En la herramienta nosotros tenemos muchas herramientas que nos van a ayudar a probar, a demostrar, a mostrar nuestro trabajo. Pero es importante que consideremos las herramientas que se trabajan en las otras etapas. ¿Por qué? Pues porque son nuestra fuente de información para poder trabajar o para poder transformar esos requerimientos, esos objetivos, esas estrategias a un modelado que nosotros en bases de datos podamos utilizar, ¿sí? Y entonces tenemos esta parte que en requerimientos, ¿sí? En lo que tiene que ver con esta materia de requerimientos que seguramente llevaron, ¿sí? Tenemos esta parte que nosotros necesitamos
identificar, consultar esta información independiente a lo que nos compartan, porque en todo esto va a haber detalles que tenemos que considerar, empezando por el objetivo, ¿sí? Por el objetivo. Si bien hay un objetivo general, yo necesito especificar un objetivo en términos de bases de datos, ¿sí? Para saber lo que está abajo, que es el ámbito del sistema. Sabemos que hay conjuntos de sistemas, ¿sí? Y que estos sistemas están relacionados con otros sistemas, para que en su conjunto proporcionen información a suprasistemas y de forma específica podríamos dividirlo en sistemas más pequeños. Y eso tiene que ver con la teoría general de sistemas. En una empresa es similar, por ejemplo, en la escuela. En la escuela tenemos muchos sistemas, muchísimos sistemas. Muchos de ustedes no son conscientes de todo lo que hay, pero sí llegan a tener interacción con varios. Por ejemplo, hasta el momento, pues ustedes hacen uso del sistema escolar, es como que el más popular en la escuela en cuanto a uso, porque cada semestre tenemos que hacer uso de él y cada departamental lo utilizamos pues para checar nuestras calificaciones. Pero también tenemos otros sistemas, por ejemplo, si ustedes quieren acceder a una beca, pues tenemos que inscribirnos en un sistema de becas y proporcionar mucha información. Pero cuando vemos UPIXA en lo general, pues hasta podríamos pensar que el sistema escolar debería de estar conectado con el sistema de becas y ya no tendría yo que estar dando otra vez y llenando el formato de poner otra vez mi número de boleta, mi nombre, mi semestre, mi promedio, mi carrera, sino que simplemente se tomara de ahí. Entonces yo necesito todo eso porque hay muchas cosas que a mí se me ocurren que yo daría, si se tratara de mí, yo daría por sentado y yo habría dicho eso, ¿no? ¿Qué necesidad de que haya un formato de reinscripción a becas si lo puedo tomar del sistema escolar? Si no me quieren dar acceso, pues que me den solo la parte de información que necesito. Pero bueno, hay cosas que uno se imagina, hay cosas que uno pretende, pero lo real es que me tengo que apegar a lo que me dice la documentación. Si yo puedo decir que estos sistemas deberían de estar conectados, pero si en la realidad las áreas nunca llegaron a un acuerdo, ¿sí? Pertenecen a áreas completamente distintas y no hay esa comunicación y ese trabajo colaborativo como corresponde, pues aunque yo me pare de cabeza, pues esto no va a pasar. Entonces aquí en las bases de datos, pues nosotros conocemos muchas cosas, sabemos muchas cosas, pero no podemos dar por sentado nada, porque todo nos tenemos que apegar a cómo se acordó, a la documentación que existe, al ámbito del sistema, a los límites que me están marcando. Si a mí me dicen, no se puede comunicar con el sistema escolar, yo tengo que respetar ese límite y entender que tengo que crear mis propios elementos, que yo tengo que tener como sistema de becas mi elemento para, mi estructura para guardar los datos de mis alumnos, ¿sí? Porque es un límite que me están marcando y yo necesito tenerlo claro, porque mi imaginación es muy grande, mi capacidad también y lo que conozco más, pero siempre me tengo que acatar a esa documentación que existe, ¿sí? Y además también desde antes ya hay ciertos diseños o cierta información que el usuario ya sabe que necesita, o sea, sus reportes, que son estas vistas que ellos tienen. Y yo debo de estar consciente de eso. En el momento inicial, yo puedo consultar los puestos de trabajo, las áreas de aplicación, donde va a funcionar mi sistema. ¿Por qué? Porque al final del día en bases de datos se tiene que transformar en usuarios, en cuentas de usuarios con ciertos permisos, con ciertos accesos. Y yo desde un inicio tengo que ser consciente de que existe para cuando yo modele no perder de vista eso y dar solución a lo que ellos necesitan. También hay por ahí una materia que ustedes llevan que seguramente se debe llevar algo de requerimientos,
tiene que tener algo de requerimientos en el nombre, ingeniería de requerimientos o construcción de requerimientos o una cosa similar, ¿sí? Y con lo que terminan en esa materia es la materia prima para empezar esta materia. Entonces, por ahí, a lo largo del día, yo creo que hoy, por fechas va a ser hoy. Hoy les tengo que publicar 2 tareas. Una de ellas tiene que ver con esto, con que por equipo revisen o analicen los proyectos con los que terminaron en esta materia de requerimientos y platicar cuáles les parecen que requieren una base de datos y que podríamos tomar de base para trabajar en esta materia. Y en una clase posterior, pues vamos a platicar por equipo, que me digan cuáles son sus ideas para que yo les pueda ir diciendo si sí es apropiado, si no es apropiado, si el objetivo es muy grande, o si al contrario es muy corto y hay que agregarle funcionalidad para que funcione para esta materia. O sea, lo importante es que en esta materia sea alcanzable, que no estemos hablando de un sistema muy grande, pero tampoco de uno muy pequeño, que sea algo interesante para poder realizar en la materia. Entonces, eso sería una de las tareas que les publique por ahí. Para eso no me tienen que subir ningún probatorio, más bien es solo la indicación para que por equipo se pongan de acuerdo y de todos esos proyectos que seguramente tienen, elijan 1 o 2 que les llame la atención para que lo platiquemos y definamos con qué van a trabajar a lo largo de lo que resta del semestre. Entonces, bueno, esas especificaciones de requerimientos es lo que yo necesito. Todo lo que hayan hecho en esa materia, ya sea en un documento como tal de especificación de requerimientos, y obviamente pues ahí vienen sus diagramas de casos de uso, sus EQs, no sé qué otros elementos hayan desarrollado en esa materia, pero eso es lo que yo necesito para empezar a trabajar aquí. Y luego viene en nuestra etapa de diseño, que yo no puedo dejar de lado qué es lo que la reacción que tiene o la retroalimentación que tienen los usuarios, ¿sí? Los usuarios durante la comprobación o la entrega de ese modelado, ¿sí? Si el diseño, y aquí vienen 2 conceptos, que es el diseño conceptual y el diseño lógico, que lo vamos a ver un poquito adelante, la diferencia entre un diseño, digamos, de la base de datos física y la base de datos lógica, ¿sí? Aquí vamos a ver ambos, el conceptual y el lógico. Como les había comentado, el conceptual es con el primero que vamos a trabajar, que es la entidad-relación, y el lógico pues será el modelo relacional y ya también lo podemos aterrizar a un diagrama de clases, acompañado de su diccionario de datos, es su modelo relacional, ¿sí? Y al final el diseño físico, que ya es la planeación de cómo lo vamos a construir en SQL, ¿no? Pero todo esto tiene que responder a todo esto que yo analice arriba. Después, cuando esto no lo hago yo, el diseño de la aplicación, pero yo necesito estar al pendiente de lo que están planteando como diseño de aplicación para que sea coherente con la estructura. Regularmente yo propongo la estructura y el diseñador de la aplicación tiene que respetar la estructura, ¿sí? Porque a veces se dan detalles simples, pero importantes. Por ejemplo, que en la estructura yo definiera un atributo de ciertas posiciones, por ejemplo 100, ¿sí? Y a lo mejor en la interfaz le pone 150. Entonces ahí, por ejemplo, si un usuario hace pruebas dentro del rango que permite la base de datos, bueno, pues no hay ningún problema.
Pero si sale de ese rango porque la interfaz lo permite, vamos a tener conflicto. Entonces siempre hay que estar al pendiente. Si bien no es mi trabajo, porque el orden es yo defino la estructura, el diseñador de la interfaz la respeta y trata de mantener estar acorde a lo que se define en la estructura, ¿sí? Es importante estar al pendiente, ¿sí? Y luego la funcionalidad, porque hay manejadores que proporcionan ciertas herramientas y hay otras interfaces gráficas que ayudan al mantenimiento. Esta parte la vamos a ir aprendiendo al final de la materia y con la materia que sigue, que es administración de bases de datos, que ya es empezar a ver las herramientas que me dan los proveedores de software en lo que tiene que ver con bases de datos. E igual cuando se está construyendo ya sea el prototipo, las entregas y demás, yo necesito estar al pendiente de esas revisiones, de esas pruebas, porque también en las pruebas del prototipo pueden llegar a salir detalles de estructura o de configuración o de límites o de dominio que yo puedo pues resolver, ¿sí? Antes de que salga la versión del sistema. Y en la implementación, pues porque tengo que dejar la base de datos a punto, pues para que se utilice, ¿no? Pero Profesora, también hay, una cosa. mande. Sí, Estaba checando el horario y había dicho que la materia que íbamos a basarnos es diseño de interfaces, o ¿cuál materia había dicho? no, una de requerimientos. Qué bueno que me lo dices. Ah, ingeniería de requerimientos. Algo de requerimientos, sí, es correcto. Ah, es que sí es esa, justamente en este semestre la estamos cursando. En serio, déjame ver, permíteme. Déjame ver, chicos, es que sí es cierto, ustedes son del nuevo plan y todavía lo estamos trabajando, de hecho, ¿no? Entonces, eso sí es importante, porque podría llegar a ser un pequeño problema. Digo, no tanto, porque yo puedo tomar un caso de estudio que ya esté definido, ¿no? Y que todos trabajáramos con el mismo y no pasa nada. Pero qué bueno que lo tomas, porque luego ahí como tenemos varios planes de estudio, está el de ciencias, está el de ingeniería, están los anteriores, están los nuevos, creo que se me están subieron los mapas. Está en ingeniería en informática, mapa. Vamos a ver. Y sí, tienes razón. Nosotros estamos aquí abajo. Vamos en construcción en esta, ¿no? Pero en sistemas ustedes debieron haber llevado como que administración fundamental tampoco y lógica. En primero ninguna. En segundo, fundamentos de ingeniería de software podría ser una, pero si no mal recuerdo, en fundamentos de ingeniería de software no terminan con un proyecto. Sino más bien se ven en estos elementos de sistemas, de metodologías y demás. No como tal un proyecto de ingeniería de software. Es hasta ingeniería de requerimientos, exacto, es esta, donde se termina con un documento de requerimientos y el modelado necesario de la funcionalidad de un sistema. Tienes razón. No me va a servir. Porque lo llevan a la par y lo van a ver creo que hasta tercer departamental y luego en calidad. Sí, no podríamos retomarlo. Bueno, vamos a entonces vamos a cambiar. Qué bueno que me comentas para estar yo consciente de eso.
Y entonces voy a elegir, si a ustedes les parece, vamos entonces el proyecto a trabajar algo general. Yo tengo ya para hoy, les decía que una de las tareas es subirles un caso de estudio. El caso de estudio que vamos a trabajar en clase, ¿sí? Que vamos a estar haciendo juntos, que vamos a estar revisando. Pero tengo varias opciones de casos de estudio. Afortunadamente les digo que este libro que tengo aquí tiene muchas redacciones interesantes y buenas para eso. Entonces voy a elegir uno para ustedes que sea de tamaño mediano, ¿sí? Pero que esté completo. Quizás, yo creo que va a ser este. Ay, qué bien. Sí. Bien. Sí, vamos a hacer eso entonces. Vamos a trabajar el mismo proyecto por equipo, pero al trabajarlo por equipo como proyecto, ¿sí? A menos que alguien tenga una redacción de algún proyecto anterior o que tenga algún proyecto personal que quiera trabajar, yo les puedo proporcionar, primero platíquenlo por equipo. Si ustedes tienen algo con lo que podamos partir, yo necesito los requerimientos y diagramas, porque a veces me pasa que tengo alumnos que están un poquito más avanzados o que ya llevaron proyectos de este tipo por fuera o en otro lado. Si no, yo proporciono el caso, la problemática, la definición de requerimientos y a partir de ese caso trabajamos uno en clase y otro como proyecto para que ustedes lo trabajen con su equipo. Y yo proporcionaría la información de todo. Yo creo que va a ser la última, pero de todas formas no está de más que lo platiquen, que lo chequen, si es que tienen algún proyecto interesante que quieran revisar. Pero si no, yo ya tengo un proyecto que les puedo compartir y que ese sería el que todos trabajáramos como proyecto. Obviamente, al ser como proyecto de equipo, pues podemos hacerle alguna adecuación, podemos hacerle cambios, podemos hacer nuestra propuesta como equipo y al final a lo mejor el resultado es distinto. Podría ser parecido, pero también podría ser distinto, ¿vale? Gracias por aclararme. Entonces regreso acá. Con la suma. Muy bien. Bien. Qué barbaridad. Ya, ahora sí. Bien. Entonces, estábamos acá, ¿no? Que ustedes también está considerado, nosotros hemos pensado en esta línea de ingeniería de software, de requerimientos, que después ven algo de construcción de software, que ya sería como completar el diseño, y luego viene una materia de pruebas. Entonces, en esa materia de pruebas, también tenemos que estar al pendiente de lo que pasa ahí, porque en las pruebas llega a haber detalles donde hay que optimizar la estructura, ¿sí? Y en todas estas etapas, si bien no hay una herramienta o un probatorio que hay que colocar, sí es nuestra responsabilidad garantizar que la estructura soporte esas pruebas, ¿sí? Y en el mantenimiento, ¿sí? Porque hay que estar al pendiente de los manuales de usuarios, que se coloque realmente lo que nosotros trabajamos, ¿sí? Pues si hay nuevos requerimientos, ¿sí? Y hay que hacer nuevos ajustes, y hay nuevos ajustes que hay que realizar al sistema, y hay que estar revisando constantemente, pues, esas solicitudes de cambio, ¿no? Entonces, bueno, el otro trabajo que les decía que les voy a publicar dos,
Entonces, uno es sobre el caso de estudio y otro es sobre este tema. Cuando veíamos conceptos, les coloqué o hablamos, a lo mejor muy general, de que tenemos actualmente bases de datos relacionales, pero también tenemos bases de datos no SQL. Y yo les decía que no es que unas sustituyan a otras o que unas se utilicen mejor que otras, sino que están orientadas a diferentes trabajos, ¿sí? A diferentes requerimientos que tiene cada usuario. Y entonces, ahorita, bueno, no ahorita, en la tarde, en otro día, como parte de trabajo de investigación por equipo, quiero que elaboren un cuadro comparativo, ¿sí? Donde consideren al menos 5 aspectos. ¿Qué tipo de aspectos? Por ejemplo, no sé, el tamaño de las bases de datos, el tiempo de respuesta, ¿sí? Eh, garantizar las dependencias funcionales o las reglas de negocio de las bases de datos, mm, aspectos que me ayuden a distinguir cuándo se recomienda utilizar una base de datos relacional y cuándo un esquema no SQL. Les decía que no es que una sustituya a la otra, sino que hay aspectos, estos aspectos que elijan, que van a determinar en qué casos, en qué momento yo necesito tener unas tablas no SQL y en cuáles no relacionales. La verdad es que van a ver que son muy, muy marcados. Por ejemplo, cuando hablo de aplicaciones móviles, ¿sí? Cuando hablo de una aplicación móvil, pues estoy hablando de una no SQL, porque lo que me interesa es el tiempo de respuesta, ¿sí? Pero también tiene desventajas o ventajas, que por ejemplo en las reglas de negocio, cuando yo necesito mucha restricción en eso, necesito que caiga en una base de datos relacional, no me puedo quedar con las tablas no SQL, ¿no? O no indexadas. Entonces, eso sería un trabajo de investigación que necesito que realicen. Se los publico en un momento, ¿sí? Que les deje un descanso. Publico esta tarea. Y obviamente, pues siempre, como en las bases se los explicaba, pues tiene que haber fuentes de información confiables que hay que pues citar apropiadamente dentro del trabajo, ¿sí? Y ese sería su primer trabajo, su segundo trabajo de investigación, pero el primero del día que les publique, ¿sí? Luego, pasando ese punto, vamos a continuar con la parte teórica, porque ya me interesa, ya quiero empezar con lo práctico. Entonces, mientras más pronto terminemos la teoría, mejor. Tenemos que existen diferentes modelos de información, ¿sí? Unos serán orientados a la funcionalidad o al comportamiento del sistema y otros, como es nuestro caso, estarán orientados a la estructura de un sistema, ¿sí? Pero no están desligados, están relacionados. Unos serán nuestras fuentes de información y otro el resultado de nuestro trabajo. Entonces tenemos que vamos a encontrar modelos de información basados en escenarios, como serán los que vean ahora en esta materia, si no es que ya empezaron a verlos en ingeniería de software, como son los casos de uso, ¿sí? Donde nosotros modelamos qué pasaría si el usuario accede mal a una contraseña, o qué pasaría si mete de forma errónea una tarjeta o un código. Y estos diagramas me van a ayudar a entender qué es lo que está esperando el cliente o el usuario de su sistema. Y tenemos modelos también orientados al flujo, ¿sí? A cómo va a suceder ciertas actividades, procedimientos, funciones o acciones. Y algunos pues son el mismo diagrama de flujo,
o un diagrama de actividades. En este caso, pues yo como ejemplos puse la mayoría de UML porque es lo que hemos tratado como estándar en la academia, que se vea, ¿no? Que nos apeguemos a UML. Habrá otros modelos, sí, sí los hay, pero para estar a tono de lo que se ve en las otras materias, por eso puse los que se apegan más a UML. Y tenemos también modelos de comportamiento, que si nos apegamos a UML, el mismo diagrama de casos de uso es un diagrama de comportamiento. Sus especificaciones de casos de uso me modelan el comportamiento, los diagramas de actividades, los diagramas de estados, de secuencias, de interacción, ¿no? Esos son los que me van a modelar qué es lo que estoy esperando o qué haga un usuario dentro de un sistema y cuál sería el flujo de esas, pues de esas actividades, ¿no? Pero ya orientados a la estructura, ¿sí? Están los modelos de datos y los modelos orientados a clases y objetos. Los modelos que están orientados a clases o objetos, ¿sí? Van a ser para nosotros como el diagrama entidad-relación o el diagrama de clases, que es a través de los cuales yo gráficamente voy a ver esas clases, esos objetos y cómo se relacionan entre sí. Pero también tenemos modelos orientados a datos donde voy a ver un poquito de forma más específica qué tipos de datos o ejemplos de información que van a conformar estos mismos objetos o clases que vi acá abajo. Entonces, en la materia, lo que vamos a ver es primero un diagrama entidad-relación, que si bien es orientado a esto, a objetos, a conformar las entidades que van a interactuar en el sistema, ¿sí? Después vamos a ver el modelo relacional, que ya es un modelo lógico, ya que tiene más restricciones, donde tenemos que hacer un proceso de normalización de datos, ¿sí? Y que este mismo modelo relacional lo vamos a poder visualizar en un diagrama de clases, ¿sí? En un diagrama de clases, que si bien responde o es exactamente lo mismo aquí, es una forma gráfica de verlo de forma más simple, ¿sí? Porque a veces este modelo llega a ser, si no tedioso, un poquito complejo muy grande porque implica ejemplos de datos, ejemplos de la información que va a interactuar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todos estos tipos de modelos de información. Y como les decía, unos están orientados al comportamiento, otros orientados a la estructura, o que son como son los nuestros, pero no por eso están desligados, al contrario. Estos diagramas que modelan el comportamiento son la base para que nosotros podamos llegar a un modelo de estructura, ¿sí? Bien, tenemos entonces, les comentaba que la base de datos se puede ver desde dos perspectivas. Y eso va a ser común que escuchen cuando hablan, necesito revisar la base de datos lógica. Pásame una copia de la base de datos física. ¿Qué es eso? Por un lado, la base de datos lógica es ese modelo o ese diseño que nosotros tenemos de la interacción de los elementos de la base de datos. Por ejemplo, los diagramas que comentaba. Un diagrama entidad-relación, un diagrama relacional, un diagrama de casos de uso, de clases. ¿Sí? Eso es mi base de datos lógica, cómo está planeada, cómo está pensada, cómo está relacionada. Y es lo que vamos a trabajar en primer y segundo departamental. Pero esta base de datos lógica tiene que aterrizar a una base de datos física, que ya es transformar este modelo a través de un lenguaje para que esa estructura se cree, se construya y exista. Entonces, cuando hablamos de la base de datos física, o es de tener acceso a la base de datos, ¿sí? O tener el script o el código que me genera esta base de datos, ¿sale?
Entonces, eso es importante porque lo vamos a estar trabajando a lo largo de la carrera y seguramente lo van a escuchar por ahí. Base de datos física, base de datos lógica. Cuando hablamos de la lógica es del diagrama, del esquema. Cuando hablamos de la base de datos física, hablamos del script, del query, del código, de ya lo que existe en una computadora, ¿sí? También, Profesora, mande. disculpe que le interrumpe, pero Sí. como un minuto y medio se cayó el Teams, profesora, y no la escuchábamos. Ay, qué Sí, pena. profesora, se nos cayó a todos. O sea, que yo estoy aquí yo solita. pensé que era mi internet. Oh, qué lindo. Gracias por avisarme. Sí, no te preocupes. Me regreso a donde se hayan quedado. Si ustedes me dicen. ¿Estábamos aquí? Al Sí, final en profesora. modelos de comportamiento. ¿Sí? Ok. Entonces les decía que estos modelos, tenemos modelos que están orientados al comportamiento y modelos orientados a la estructura, ¿sí? Una cosa es qué quiero que haga el sistema, qué quiero que responda, qué quiero que haga, y otra es con qué. La estructura ya es con qué, ya es no importa si yo acá dije que para acceder a un menú de opciones tenía que autenticarse el usuario, si yo aquí no preparé el con qué hacer eso. Nada más que aquí en este caso se parte de lo contrario. Primero trato de entender a mi cliente, trato de entender a mi usuario de qué es lo que quiere para después poder proporcionarle las herramientas que soporten ese comportamiento. Entonces, si yo dije aquí en un diagrama de casos de uso que tengo que tener una autenticación de usuario, yo necesito acá preparar lo necesario para que haya una autenticación de usuario y se respeten los niveles de permisos que acá se plantearon, ¿sí? Entonces, no están aislados, trabajan de forma conjunta y complementan diferentes cosas. Estos diagramas, estos modelos son los que van a ver en sus materias, en este caso, de requerimientos y en la que sigue, que es de construcción de software, me parece. Entonces, en esas materias tienen que terminar de ver toda esta parte. Y nosotros vemos por nuestro lado esta parte que ya es la estructura, pero se complementan, ¿sí? Yo necesitaría tener algo de esta información para poder llegar a esto. Y les decía aquí que la base de datos es importante entender que hay dos perspectivas, que yo puedo hablar de la base de datos lógica y puedo hablar de la base de datos física. Y ambas en un inicio estaban aisladas, pero ahora ya las herramientas de software me permiten tenerlas ligadas, ¿sí? Por un lado tengo la base de datos lógica, que es lo que vamos a estar trabajando en primer y segundo departamental, que es planear, entender, modelar qué elementos van a comprender mi base de datos y cómo se van a relacionar, ¿sí? Cuando hablamos de la base de datos lógica, es su esquema, es su diagrama, su modelo relacional, su diagrama de clases, ¿sí? Pero cuando hablamos de la base de datos física, ya hablamos de la materialización de este diagrama. Ya estamos hablando de un lenguaje, de algo que se construyó, que si aquí yo dije que necesitaba un repositorio para guardar la información de mis alumnos, aquí es donde ya le digo que se cree esa estructura con todas las características que aquí planeé. Entonces, la base de datos física ya es el lenguaje, ya es el script, ya es que exista en algún lugar, ¿sí? Y es donde vamos a terminar en tercer departamental para que se complemente con la siguiente materia, que es administración de base de datos. Bien, y entonces, para llegar a todo esto, yo también tengo que entender que, bueno, ustedes también llevan materias de lenguajes de programación, ¿sí? De lógica de programación y van a llevar más materias de programación. Estas materias hacen uso de tipos de datos, ¿sí? Ustedes han utilizado tipos de dato carácter, numérico y demás. Pero las bases de datos
me proporcionan también tipos de datos. Y yo necesito, digo, si bien aquí hay muchos ejemplos de lo que viene en Internet, no son generales, no es que una base de datos trabaje con todos. Hay bases de datos que tienen ciertos tipos de datos específicos para esa base de datos. Entonces yo necesito estar consciente de que en general son los mismos, hay numéricos, hay caracteres, hay fechas, hay booleanos, pero el manejador de base de datos va a tener su tipo específico o a lo mejor un conjunto de tipos parecidos, ¿sí? A lo mejor no solo tiene un tipo de dato fecha, sino además fecha y hora, o a lo mejor fecha y hora extendida o fecha y hora corta, pero cada manejador tiene su listado. Entonces, una vez que nosotros ya para tercer departamental estemos claros en con qué manejador vamos a trabajar, de las cosas primeras que necesitamos analizar o revisar es qué tipos de dato tiene, ¿sí? Para yo poder definir correctamente el tipo de dato que necesito, ¿sí? Y con eso, aquí, por ejemplo, también vamos a tener otra herramienta que vamos a necesitar construir, que es un diccionario de datos. Un diccionario de datos, vamos a retomar el concepto cuando llegue su momento. Si bien es algo tedioso, ¿sí? O incómodo estar haciendo el análisis dato por dato de lo que va a vivir en mi base, es fundamental. Puede que yo no lo haga de manera específica, pero cuando yo construyo una base de datos, es mínimo, le tengo que dar un nombre, tengo que decir de qué tipo es, de qué tamaño es, si va a aceptar nulos, si va a ser llave primaria. Entonces, aunque yo no quiera, un diccionario de datos se va a generar cuando yo cree una base de datos. ¿Qué es un diccionario de datos? Un conjunto de metadatos. Ese también es un concepto importante que tenemos que tener presente siempre. ¿Qué son metadatos? Son datos sobre los datos. Cuando yo hablo de una tabla y de su información, de sus datos, cada elemento yo lo tengo que analizar. Entonces, por ejemplo, si yo veo mi lista de alumnos, cada columna tiene características distintas. Por ejemplo, el nombre de mis alumnos es de un tipo carácter, ¿sí? Tiene una longitud, a lo mejor de no más de 100 posiciones, ¿sí? Esas características van a conformar el diccionario de datos. Entonces, por eso es que el trabajo de las bases de datos es importante, porque se ve desde la forma general cómo interactúan estos conjuntos de datos y cómo se transforman en resolver esos casos de uso, esos escenarios para mi usuario. Y se tiene que ver de forma tan específica que yo analice dato por dato qué características va a tener. Luego tenemos que en particular para esta unidad vamos a aterrizarlo en un diagrama, en un modelo conceptual, ¿sí? Y elegimos para ustedes el modelo entidad-relación, ¿sí? El modelo entidad-relación es sencillo, ¿sí? Y si bien, como les comenté, existe el modelo entidad-relación extendida, no vamos a llegar a él. El modelo entidad-relación me sirve para yo poder evaluar en ustedes cómo sus capacidades de abstracción. El hecho de que sepan identificar de un problema qué son entidades, qué son atributos, cómo se relacionan, es el objetivo de ver este modelo, ¿sí? Entonces, este diagrama, este modelo, pues se ve sencillo desde lejos o visualmente, gráficamente. Yo puedo identificar que es un diagrama entidad-relación porque tiene estos elementos, entidades, relaciones y en este caso atributos. Entonces vamos a ver elemento por elemento qué es eso. Lo primero que tenemos, ¿sí? Lo primero que tenemos son las entidades. Una entidad
va a ser un conjunto de información sobre un algo, ¿sí? Y a veces, precisamente revisando la información que se me proporciona, es que yo puedo identificar qué es una entidad, ¿sí? Si yo estoy revisando archivos, ¿sí? Donde yo veo, eh, tengo una clave de artículos, una descripción, un precio unitario, inmediatamente yo pienso que toda esa información pues es sobre un catálogo de artículos, ¿no? Y eso es la entidad, el nombre que yo le doy a un conjunto de datos, a un conjunto de información, ¿sí? Porque la puedo agrupar porque en conjunto me hablan o me definen una sola cosa. Entonces, estas entidades pueden ser de muchos tipos, pueden ser personas, pero al ser personas no quiere decir que sea una sola entidad, sino que pueden ser varias entidades, como es el caso de nuestro sistema escolar, ¿no? Tanto ustedes como yo somos personas, pero ustedes son estudiantes, un conjunto de personas estudiantes, y yo soy un conjunto de personas docente. ¿Cómo sé que somos entidades distintas? Por lo que necesito saber de cada uno. O sea, yo, por ejemplo, no tengo un número de boleta, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, no tienen un número de horas de base, no tienen una hora de entrada, una hora de salida, no tienen horas de descarga. Y en mi caso, yo no tengo materias inscritas. Yo no tengo un semestre al que esté inscrita, no tengo una carrera a la que yo esté inscrito, ¿sí? O sea, si bien tengo una profesión, yo puedo dar clase tanto en ingeniería informática como en ciencias de la informática y en diferentes academias. Entonces, la información o las cosas que nos describen como personas hacen dos conjuntos de datos distintos. Por eso es que, aunque somos personas, en el sistema escolar tenemos un conjunto para alumnos y un conjunto para profesores, ¿sí? También pueden ser lugares, ¿sí? Eh, Dentro de la escuela, pues tenemos edificios, ¿sí? Tenemos, si habláramos de todo el Politécnico, tenemos unidades académicas distintas, que son cada una de las escuelas. Si habláramos de otro tipo de sistemas, por ejemplo, en una agencia de viajes, pues los destinos, ¿sí? Son lugares. Pero ¿qué característica tienen o qué necesito para que sea una entidad? Tener un conjunto de atributos que lo definan, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a hablar de direcciones, pues es porque voy a tener calles, números, códigos postales y de varios registros, ¿sí? O cosas, ¿sí? Por ejemplo, lo que se vende en una papelería. Si yo necesito saber una descripción, un precio unitario, unas existencias, es un conjunto de información que me define los artículos que estoy vendiendo en una papelería, ¿sí? También pueden ser eventos, por ejemplo, en el sistema escolar tenemos reinscripciones y eso es un evento. O les decía, en la agencia de viajes, una reservación, ese es un evento. El punto es que yo tenga información suficiente que defina a ese elemento, ¿sí? Eso es una entidad. Y esto pues, es información de, pues, breviario cultural, porque esto no me interesa tanto. ¿Sí? Me interesa que sepan identificar las entidades, pero ya no tanto que identifique si son débiles o fuertes. Gráficamente, una entidad débil la distinguimos pues porque tiene doble línea, ¿sí? Y yo lo veo o lo incorporo en la clase, pues por si llegan a consultar información, ver algún artículo, ver algo, no se espanten o se saquen de onda cuando vean esto. Vean que pues son entidades, nada más que tienen ciertas características. ¿Qué hace una entidad fuerte y una entidad débil? Pues tiene que ver con
con si son capaces de sobrevivir si algo cambia en el sistema. Por ejemplo, banco está aquí marcado como una entidad fuerte. O sea, es decir, banco, si yo quito sucursales, sigue siendo un banco, ¿sí? Sigue existiendo por su definición, sus atributos y demás. Pero las sucursales dependen de que exista el banco. Si yo quito el banco, las sucursales pierden sentido, pierden, pues sí, la orientación, porque dependen de que éste exista. Entonces, por eso esta es débil. Pero bueno, les decía que ya en la práctica no me interesa mucho que lleguen a este nivel de identificación. Me basta con que logren identificar correctamente las entidades que interactúan en un sistema. El siguiente elemento son los atributos, ¿sí? Que van a ser esa serie de características que definen a la entidad, ¿sí? O que la describen. Si hablamos de personas, pues es el nombre de la persona, la edad, su nacionalidad, el teléfono, la dirección y toda esta información que yo necesito para mi sistema con relación a esa entidad, ¿sí? Y su símbolo, pues son los óvalos y están alrededor de la entidad, ¿sí? Para saber que este atributo define a esta entidad, ¿sí? Y también como parte del breviario cultural, pues están todos los tipos de atributos que existen. Eso tampoco me interesa mucho. Me basta con que sepan identificar entidades y cuáles son sus atributos de cada entidad. No tanto sus tipos, pero bueno, vamos a ver qué tipos hay. Hay atributos obligatorios que gráficamente yo no puedo distinguir porque se ven igual que cualquier atributo, ¿sí? Y son aquellos donde yo no permito que haya nulos, o sea que yo estoy diciendo o analizando que para esa entidad todas las entidades tienen que tener ese dato. Por ejemplo, todas las personas tienen una edad, todas las personas tienen una nacionalidad, todas las personas deben tener un nombre, ¿sí? Lo que es obligatorio, que no puede quedar vacío. Y tenemos atributos opcionales, que son aquellos que por su nombre pues son opcionales, ¿no? Que no necesariamente para mi sistema es obligatorio o forzoso que yo lo tenga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un número de teléfono a lo mejor no es obligatorio, pero pues no estaría mal tenerlo. O a lo mejor un número de contacto en caso de emergencias, ¿sí? A lo mejor no es obligatorio, pero pues no está mal tenerlo por si se utiliza, ¿no? Y también tenemos atributos monovaluados y multivaluados. Por un lado están los monovaluados, que va a ser cuando por cada persona yo requiero un solo dato de ella, o solo existe uno. Por ejemplo, las personas, ¿no? Que solo tienen una edad, un teléfono, una nacionalidad, un solo dato. Pero si yo requiriera, por ejemplo, para el teléfono, que se guardaran dos, este atributo es multivaluado. Y en este caso, solo para este caso, sí hay una forma de verlo visualmente, de identificarlo. Y es porque el óvalo se enmarca en una línea doble, ¿sí? Y ahí estoy diciendo que una persona podría tener registrados pues varios números de teléfono, ¿no? También tenemos atributos derivados, que para este caso también gráficamente yo lo puedo visualizar con una línea punteada. Un dato derivado es aquel que yo puedo calcular a partir de otra información. Por ejemplo, si yo tengo la fecha de nacimiento de una persona, a partir de su fecha de nacimiento yo puedo calcular qué edad tiene, ¿sí? Entonces se ejemplifica con línea punteada o se enmarca con una línea punteada para saber que es un dato derivado. Luego vamos a tener tipos de datos simples y compuestos. Los simples, pues es cuando ya están representados en su mínima expresión, ya son atómicos. Pero
hay casos donde este atributo es compuesto. Este dato siempre lo pongo aquí para recordarme que esto ya no existe, pero que si en algún momento llegaran ustedes a checar libros viejitos de bases de datos, este era como un programa obligatorio que nos ponían a hacer, que era validar una fecha, validar que el día, el mes y el año fueran válidos. Pero pues tenía que ver con que no existía un tipo de dato fecha, sino que teníamos que acoplarnos a tipos de datos numérico y internamente hacíamos un procedimiento que validaba si esa fecha era una fecha válida, ¿no? Pero esto ya no existe. ¿Qué ejemplos sí existen? Por ejemplo, un nombre o una dirección, donde el nombre se compone de un nombre propio, de un apellido paterno, un apellido materno. Una dirección pues tiene calle, número, colonia, etcétera. Bien, y esto sí me gustaría que lo alcanzaran a distinguir, esto sí, que hay atributos que se pueden identificar como atributos clave. Y van a ser aquellos atributos que me hagan único el registro. Por ejemplo, en personas tenemos muchos, ¿no? ¿Qué hace única a una persona? Pues su CURP, en su caso su número de boleta, en el mío pues mi número de empleado, a lo mejor un número de seguro social, ¿sí? ¿Qué hace único a ese conjunto de datos? Y la forma de resaltarlo pues es subrayando el atributo. El tercer elemento que vamos a tener en un diagrama entidad-relación, pues es la relación, ¿sí? Esta relación en este modelo es un verbo de asociación y va a estar en medio de las entidades, ¿sí? Es lo que va a estar, me va a servir para unir las entidades. Y tiene estas propiedades. Primero tiene un nombre, que el nombre pues va a estar dado por un verbo de asociación que me diga cómo se relaciona una entidad con otra, ¿sí? Otra cosa que tiene, otra característica es que tiene un grado y ese tiene que ver con el número de las entidades que están relacionadas a un rombo, a una relación en particular. Si colgadas aquí a este rombo tengo dos entidades, este es de grado 2. Si solo tengo una, pues es de grado 1. Si tiene 3, es de grado 3. Y luego viene la cardinalidad, que la cardinalidad ya tiene que ver con los atributos, con los registros, con el número de registros de una entidad, cómo se relaciona con otra entidad. Y vamos a ver ejemplos de todo esto. Empezando por el grado, ¿sí? Yo les decía que el grado pues, es el número de entidades que participan en una relación. Entonces yo aquí tengo que una persona está casada pues, con otra persona. Es la misma entidad y se relaciona consigo misma. O sea, tenemos esta recursividad. Esto es de grado 1, una asociación de grado 1. A eso se le llama grado. Y cuando alrededor de esta relación hay dos entidades, esto es de grado 2 o binaria, ¿sí? Y aquí me dice que un médico atiende pacientes, ¿no? Aquí no se ve la cardinalidad, solo estamos viendo el grado. Ya hablando de cardinalidad, sería, por ejemplo, una persona está casada con una persona aquí en México, ¿no? Entonces la cardinalidad sería 1 a 1. Y en el caso de acá, si yo digo que un médico atiende a varios pacientes, esta cardinalidad me estaría hablando de 1 a n. Pero si en mi sistema un paciente pudiera ser atendido por varios médicos, aquí estaría hablando de muchos a muchos. Un médico atiende a muchos pacientes y un paciente es atendido por varios médicos. Pero eso lo
más adelante. Aquí tenemos una relación de grado 3 o asociación ternaria. Esta asociación de grado 3 me dice, tiene que ver, les decía, con el número de entidades que están relacionadas a través de una misma relación. Aquí estamos hablando de materias, de evaluaciones y de estudiantes. Y la condición es que exista la relación en todas las direcciones, es decir, que la materia se relacione directamente con las evaluaciones, que las evaluaciones con los estudiantes con las materias, etcétera. Si una de las dos no existe, de todas, perdón, no existe, esto no se puede hacer y tendríamos que tener, por ejemplo, materias con evaluaciones, genera evaluaciones y a lo mejor la evaluación corresponde a estudiantes, ¿no? Por ejemplo. Y no se podría así. Entonces hay que analizar bien esta parte porque es la más difícil. Difícilmente vamos a tener una relación de grado 3. Casi todas son de grado 2 o 1. ¿No? Entonces, bueno, aquí está otro ejemplo de recursividad, donde tenemos que un empleado supervisa a otro empleado. ¿Sí? Cuando esto es complejo de entender, ¿sí? Perdón. Se puede hacer uso de colocar el rol sobre la línea que une esta relación, ¿sí? Yo veo que un empleado supervisa a otro empleado, pero el rol a lo mejor me ayuda a entenderlo mejor, donde aquí me dice que un empleado es supervisado por otro empleado, pero también un empleado puede ser supervisor de otro empleado, ¿sí? Eso es opcional. Y tiene que ver con que quede claro cómo es que se relaciona esto o cómo es que está qué es lo que estoy esquematizando. Ahora sí, lo que tiene que ver con la cardinalidad, solo hay estos 4 tipos de cardinalidad. 1 a 1, 1 a muchos, muchos a 1 y muchos a muchos, ¿sí? Todo va a depender de lo que estoy modelando. Por ejemplo, yo puedo decir que un municipio está relacionado a solo un ayuntamiento y que cada ayuntamiento solo pertenece a un municipio. Entonces aquí tenemos 1 a 1. O en el caso de persona está casada con una persona, solo es 1 a 1. Para el caso de nuestro país, ¿no? 1 a 1. Acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo de 1 a muchos, donde me dice que una empresa está conformada pues por varios departamentos, pero cada departamento pertenece a una sola empresa. Eso es un 1 a muchos. Y al revés, podría yo visualizar que una sucursal pertenece a una sola empresa, pero una empresa puede tener varias sucursales. Y en el caso de muchos a muchos, puedo yo visualizar que un profesor atiende a varios estudiantes, pero también un estudiante puede ser atendido por varios profesores. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver con cardinalidad. Y luego tenemos otro detalle, que los atributos, si bien definen a la entidad, llegan a existir atributos que no corresponden a ninguna entidad, sino que tienen que ver con la definición o el momento en que se da la interrelación. Por ejemplo, un profesor imparte asignaturas, ¿sí? Pero semestre no define al profesor o no tiene nada que ver con el profesor. El profesor tiene un nombre, tiene una academia, a lo mejor una profesión o a lo mejor un grado de estudio, un número de horas ante grupo, no lo sé. Esos atributos definen al profesor, pero el semestre no. O sea, yo no dejo de ser maestra porque cambiamos de semestre o no cambia nada en mí porque cambiamos de semestre. Yo sigo siendo la misma. Y en asignatura igual. La construcción va a ser construcción el siguiente semestre y el que le sigue hasta que no haya un rediseño. O sea, no tiene nada que ver con el semestre.
pero el semestre tiene que ver con el momento en que se da la relación entre las asignaturas y el profesor. ¿En qué momento estoy dando yo qué asignatura? Si bien yo me defino por mí misma como profesor, ¿en qué momento me relaciono con esa asignatura? Esta materia la estoy dando este semestre, pero el semestre pasado no la di porque no existía. Y aún así no dejé de ser profesora, ni las asignaturas dejaron de existir. Entonces, este atributo tiene que ver con la relación, de en qué momento, es un atributo de tiempo que me habla de en qué momento yo impartí cierta asignatura. Entonces, también se puede dar ese caso, que haya atributos que me ayuden a definir o especificar la relación, no solo las entidades. Ahora, para definir la cardinalidad, tenemos varias simbologías, ¿sí? Como les decía, solo hay estas 4, uno a uno, uno a muchos, muchos a uno y muchos a muchos. Pero se pueden utilizar varias simbologías. Una es colocar en medio la cardinalidad, siempre respetando el orden. Este número corresponde a la entidad que esté a la izquierda y este corresponde a la entidad que esté a la derecha. O si el modelo es muy complejo, seguimos las líneas y pegado a la entidad colocamos la cardinalidad que corresponde a esa entidad y del otro lado, pegado a la otra entidad, con letra o número, la cardinalidad correspondiente, ¿sí? Y para el caso de las patitas de gallo, pues también va pegado a la entidad. ¿Cómo se relaciona esto? Cuando está aquí en medio la relación, acuérdense que estos son con relación a la entidad. O sea, si aquí hubiera una relación en medio, no pasa nada. Este señalamiento va pegado a la entidad, no a la relación. En la relación pasa sin ningún señalamiento, ¿sí? Solo en los extremos que tocan la entidad. Y tenemos estos dos nada más. Una línea perpendicular a la unión que me dice 1 y la patita de gallo que representa a n. Y pues las combinaciones de estos pues me dan todas las cardinalidades que necesito, ¿sí? De aquí yo no tengo ningún problema con cuál se utilice. También va a depender de qué herramienta utilicen para modelar, ¿sí? Lo que también me interesa que aprendan es esta parte, que existe una simbología adicional para especificar, ¿sí?, si la relación o dependencia de datos entre las entidades es obligatoria o es opcional, ¿sí? Por ejemplo, en esta misma que tenemos, si yo necesito que exista el registro del profesor para que pueda impartir una asignatura, aquí yo tendría que poner una línea que me hable de que este es obligatorio, lo cual es distinto a poner la cardinalidad, ¿sí? Son dos, si fuera con patitas de gallo serían dos líneas, una que me hablara de que el registro del profesor es obligatorio y otro que me dijera la cardinalidad, que es 1 o la patita de gallo. Y de este lado, si yo necesito que exista la asignatura para que el profesor pueda impartir la clase, existir, ¿sí?, esto es obligatorio. Pero, por ejemplo, para el caso de UPIXA, ¿sí?, yo el año pasado estaba de sabático, ¿sí?, y no tenía no estaba impartiendo asignaturas. Sin embargo, mi registro no cambió, mis datos seguían siendo lo mismo y yo seguía siendo profesora y me seguían pagando igual y todo. Entonces, simplemente esto existía, pero esto era opcional. ¿Por qué? Porque yo estaba en una condición de año sabático. Entonces, esta simbología adicional sí me interesa que la sepan y la tomen en cuenta a la hora de modelar, ¿sí?
Entonces, bueno, tenemos una serie de cosas entonces que yo puedo ver gráficamente ya en un modelo, como los atributos clave, cuando un atributo es compuesto, si hay atributos derivados, atributos compuestos. En este caso aquí no está marcada ni la cardinalidad, ni si es opcional o obligatorio, pero sí debería de considerarse ya cuando vemos un diagrama de entidad relación grande, ¿no? Esto solo es un ejemplo, pero pues hasta el momento solo hemos visto esta parte que gráficamente pues es muy fácil de identificar, que sus elementos son sencillos, ¿sí? Y de eso se trata, de pasar de una problemática medianamente compleja a poder esquematizarlo con esto, con elementos simples, ¿sí? Y eso es lo que vamos a buscar en este caso en la actividad que van a realizar. También como parte de su formación existen elementos que necesitan tener en cuenta, porque para hacer ese levantamiento de requerimientos que van a ver en su materia a la par conmigo, pues tuvieron que revisar documentación existente o van a tener que revisar documentación existente de la empresa, como lo es la misión, la visión, el objetivo, la estructura orgánica, cómo está conformado a quien voy a atender o el que va a ser mi cliente. Pero también me voy a apoyar de entrevistas, de observación, o sea, el simple hecho de ver el lugar donde trabajan, con qué tipo de computadoras trabajan, qué tipo de sistemas ya han manejado, me ayuda también a recopilar información, ¿sí? Hacer investigaciones sobre algún tema, ¿sí? Sobre algo específico, cuestiones técnicas, ¿no? De una herramienta, elaborando cuestionarios. O sea, toda esta parte, si bien no la ven conmigo, sí es importante que ya hasta en este punto sepan que existe, ¿sí? Porque es lo que van a utilizar pues para reforzar también el papeleo que ustedes les den. O sea, si bien trabajamos con un documento de requerimientos que ya estuvo analizado, que ya estuvo procesado, nunca está de más hacer investigaciones adicionales, de repente hacer alguna encuesta o entrevista con una o dos personas para complementar lo que yo no estoy entendiendo. O sea, no está de más, ¿sí? El caso de estudio que les voy a compartir va a ser el más largo, les decía, el más grande que, pues no es que esté complejo, de hecho no abarca toda una empresa, no abarca todo el hospital, pero sí es interesante, sí tiene muchos elementos que me gustaron como para que nos da de qué pensar, de qué hablar y qué hacer. Pero para avanzar con el caso de estudio, para poder empezar con el modelado, yo necesito que todos en el equipo hayan leído al menos una vez el problema. Y como necesito yo algún probatorio o garantizar que realmente lo están haciendo en su equipo de forma interna, a mí se me ocurrieron estas 5 formas en que me pueden probar, ¿sí? O subir el probatorio de que ya leyeron el caso de estudio. Una es con una transcripción a mano, otra grabando el audio donde me están leyendo el caso de estudio, otra grabando el video donde me están leyendo el caso de estudio, otra con un mapa mental, ¿sí? Y otra haciendo fichas de trabajo, ¿sí? Como para sintetizar el problema. Esas son las 5 que se me ocurrió, pues porque los equipos son de 5 personas, ¿no? Y todos tienen que hacer algo para poder contribuir con el caso de estudio. Así pasa cuando trabajamos con la base de datos. Yo necesito que todos los miembros del equipo conozcan de qué estamos trabajando para poder hablar en el mismo tono. Entonces, esta es la segunda tarea que les voy a dejar. Sí, esto nada más. Esto sería la segunda tarea que les publique. Ay, qué bueno, todavía tenemos tiempo.
para que se los ponga de una vez. ¿Sí? Entonces déjenle, denme 5 o 10 minutos en lo que les publico las dos tareas, ¿sí? Y les muestro que están disponibles. Y si hay alguna duda, algo que quieran saber, les contesto en un momento, ¿no? Nada más denme 10 minutitos para publicarlo.
Bien, ya les publiqué el caso de estudio. Aquí en el contenido ya está una carpeta que se llama caso de estudio. Este es el caso de estudio. Si le dan clic en el ojito, ya pueden visualizar, ¿sí? O descargar el PDF del caso que vamos a trabajar, ¿vale? Y en tareas, desde tareas también, ya pueden ver la tarea que corresponde a eso, donde dice asignar a cada miembro del equipo una tarea de las sugeridas en la diapositiva. ¿Qué diapositiva? Sí. Si abre la tarea, aquí está, ¿no? Está ahí la indicación de la diapositiva y aquí la pueden descargar o visualizar y es exactamente pues la que les estaba pasando. Nada más déjenme editar esto porque aunque es una tarea de equipo, ¿sí? Les estoy pidiendo que la trabajen como si fuera una tarea individual. O sea, lo único que tienen que hacer en equipo es ponerse de acuerdo con quién hace qué. ¿Con quién hace qué? ¿Sí? ¿Quién va a transcribir? ¿Quién va a hacer fichas? ¿Quién va a hacer qué? Y cada quien pues es responsable de lo que le haya tocado, ¿sí? Entonces, cuando yo revise esta tarea, a cada uno de los miembros voy a ver qué entregó, ¿sí? ¿Qué hizo? Y les estaba diciendo esto de la nomenclatura para que me pongan caso de estudio, que sería CE-bajo, en este caso, el nombre de quien está haciendo qué elemento de la tarea. ¿Sí? ¿Dudas con esta parte? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran que yo les aclare? Por mi parte no, profesora. No importa Por mi ninguna parte duda. tampoco, por favor. Todo claro, profesora. Bien, entonces, sí, por favor, les voy a pedir entonces que en lo que resta de la clase se pongan de acuerdo para esto, ¿sí? Chequen el caso de estudio, es un poquito largo. Yo creo que la parte más pesada va a ser para quien tenga que transcribir, por eso les estoy dando el fin de semana. Y en este caso tenemos todavía clase el viernes. El viernes no quiero empezar con el caso de estudio porque quiero garantizar que todos ya leyeron el caso, que todos ya saben de qué estoy hablando, para que todos puedan participar a la hora de hacer el ejercicio. Pero entonces para el viernes sí estaríamos viendo el otro trabajo de investigación que les digo, no es muy complicado, por eso les estoy pidiendo solo 5 aspectos de comparación entre bases de datos relacional y una base de datos no SQL y veríamos eso no nos lleva más de 1 hora, es sencillo. Y la segunda parte estaría entonces explicándoles o revisando con ustedes si por equipo tienen un proyecto o están de acuerdo en que yo ponga un proyecto para todo el grupo, ¿vale? Y les explicaría el proyecto en el caso de los que quieran trabajar con ese proyecto, ¿sí? Sí, profesora. Sí, profesora, de acuerdo. Sí, profesora. Vale, Ok, entonces eso sería todo por hoy y nos vemos el viernes. Les Profesora. termino de publicar mientras. Mande. Bueno, le quería comentar algo, pero no es acerca de la clase. Sí. Sí, si quieres nos esperamos al final, nada más que salgan tus Sí. compañeros y lo platicamos, ¿vale? Sí. Hasta luego, profesora. Un bonito día. Buen día, Hasta luego, profesora. profesora. Hasta luego, profesora. Bonito día. Hasta luego, profesora. Todo. Hasta luego, profesora. Excelente día.